Llevaba trabajando en la gasolinera casi 3 años. Cuando empecé, pensé que sería algo temporal, solo hasta que pudiera ahorrar lo suficiente para irme de este pequeño pueblo. El turno de la noche era lo mejor que había encontrado. Un empleo solitario y monótono, donde podía dedicarme a leer o pensar sin que nadie me molestara demasiado. Lo bueno era que, después de medianoche, rara vez alguien paraba a cargar gasolina. Lo malo, o lo raro, mejor dicho, era la sensación constante de estar en una especie de limbo, atrapado entre la realidad y algo más. El lugar donde trabajaba estaba ubicado en una carretera secundaria, apenas transitada, rodeada de campos vacíos y algunas colinas bajas que, por la noche, se volvían sombras imponentes. Cada turno comenzaba igual. Llegaba a las 10 de la noche, justo cuando el último empleado del día se iba, dejándome solo para cerrar alrededor de las 6 de la mañana. Las primeras horas solían ser tranquilas. Los últimos clientes del día aparecían buscando cigarrillos, una bebida o algo de gasolina. Después de la medianoche, la gasolinera se volvía un lugar casi fantasmagórico. La luz del fluorescente parpadeaba, el viento movía los arbustos y el sonido del silencio se volvía ensordecedor. Recuerdo bien cómo todo cambió una noche en particular, una noche que comenzó de manera tan rutinaria que no había indicios de lo que estaba por venir. Había traído un libro para leer, y las primeras horas pasaron sin nada fuera de lo común. Un par de camioneros pararon para cargar combustible y tomar café, y se fueron sin decir mucho, todo normal. El viento afuera silbaba suavemente, y yo, como siempre, me concentré en los capítulos de mi novela. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando, por primera vez, me di cuenta de que algo no estaba bien. El viento había cesado, pero de alguna manera, todo afuera se sentía inquieto, como si el mundo estuviera reteniendo el aliento. Me levanté del mostrador y caminé hacia las ventanas para echar un vistazo. Lo que vi fue nada. Ni un solo auto, ni un movimiento. Solo la carretera vacía que se extendía hacia el horizonte, oscura y sin vida. No era raro que la carretera estuviera desierta a esas horas, pero había algo en esa calma que me incomodaba. Decidí salir un momento a estirar las piernas y, mientras caminaba alrededor de las bombas de gasolina, noté algo extraño en el aire. No era frío, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Era solo otra noche más en la gasolinera, solo otra madrugada en el trabajo. Sin embargo, mientras caminaba de regreso al interior, vi algo que me detuvo en seco. A unos 50 metros de la gasolinera, en la carretera oscura, había una figura. No podía distinguir si era un hombre o una mujer. Estaba parado en medio de la carretera, inmóvil. Al principio pensé que era alguien que había salido a caminar o un automovilista que se había detenido, pero algo en la forma en que estaba ahí, completamente quieto, me hizo dudar. No había autos alrededor, ni luces, ni siquiera el reflejo de algún faro. Solo esa silueta, como una estatua en la noche. Me quedé mirando por un minuto, tratando de discernir si debía hacer algo. Pero la figura no se movió. Ni un solo paso, ni un gesto, ni siquiera un indicio de que estaba viva. Me alejé un poco hacia la puerta de la tienda, sintiendo una incomodidad que no podía sacudirme, y entré. Decidí que no me importaba si era un loco o alguien jugando una broma. No iba a salir otra vez. Me senté detrás del mostrador, esperando que la figura se desvaneciera, que fuera un producto de mi imaginación. Sin embargo, cuando volví a mirar por la ventana, la figura seguía allí, ahora más cerca. El corazón me dio un vuelco. No podía ser real. Me levanté y apagué las luces del interior, pensando que tal vez,
Si todo estaba oscuro, perdería interés y se iría. A los pocos minutos, volví a asomarme, y esta vez, la carretera estaba vacía. Me sentí aliviado, incluso tonto por haberme asustado tanto. Tal vez, pensé, simplemente fue alguien que se detuvo un momento y siguió su camino. Regresé al mostrador, encendí las luces y volví a mi libro, aunque la sensación de incomodidad no me abandonaba del todo. Pasaron otros 20 minutos, tal vez media hora. El tiempo en la gasolinera siempre parecía moverse de manera extraña en la madrugada. Justo cuando estaba empezando a relajarme, el sonido de la puerta automática me sacó de mis pensamientos. La puerta se abrió lentamente, como siempre lo hacía, pero nadie entró. Me quedé mirando, esperando que fuera un cliente, un camionero o algún viajero que necesitara algo. Pero no había nadie. La puerta se cerró de nuevo, con un leve chirrido. Me levanté, extrañado, y caminé hacia la entrada. Miré a ambos lados de la gasolinera, pero no vi a nadie. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. El silencio que había afuera no era normal. Era un silencio denso, como si todo el mundo se hubiera detenido de golpe. Y entonces lo vi de nuevo. La misma figura, ahora justo al borde del estacionamiento, mirando hacia la gasolinera. Estaba más cerca, y esta vez pude notar algo que antes no había visto. Estaba cubierta con una especie de túnica o abrigo largo, y lo más extraño era que parecía flotar ligeramente por encima del suelo. No sabía si estaba viendo mal, o si era una ilusión causada por las luces del estacionamiento, pero la figura seguía inmóvil, observándome. El instinto me decía que no debía salir. Decidí regresar detrás del mostrador y esperar. Quizás era alguien que estaba perdido, o simplemente un loco que quería asustarme. Pero no parecía real. Encendí la televisión de la pequeña sala de descanso para distraerme y hacer algo de ruido que llenara el vacío del silencio. Mientras las noticias hablaban de algo irrelevante, no podía dejar de pensar en la figura. De repente, las luces del estacionamiento comenzaron a parpadear. Primero una, luego otra. Era como si algo estuviera jugando con la electricidad. Me acerqué a la ventana nuevamente, y la figura ya no estaba. Sentí un alivio momentáneo, pero fue interrumpido por el sonido de las luces parpadeando aún más rápido, hasta que se apagaron por completo. La gasolinera quedó sumida en la oscuridad. En ese momento, el teléfono en el mostrador sonó. Era raro que alguien llamara a esas horas. Me acerqué lentamente y levanté el auricular. ¿Hola?, dije, con la voz quebrada. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba estática. Esperé unos segundos, esperando una respuesta, pero solo recibí más estática. Iba a colgar cuando, en medio de ese ruido blanco, escuché un susurro. No pude entender lo que decía, pero era claro que alguien intentaba comunicarse. Entonces, la línea se cortó abruptamente, dejando un pitido que resonaba en mis oídos. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, con los ojos fijos en la puerta. Intenté encender las luces del interior, pero nada funcionaba. Todo estaba oscuro, y la única fuente de luz provenía de la luna llena que se asomaba detrás de las nubes. Me senté de nuevo detrás del mostrador, tratando de calmarme, cuando el sonido de pasos llegó desde el exterior. No eran pasos rápidos ni fuertes. Eran lentos, casi arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Se acercaban cada vez más. El sonido se detuvo justo frente a la puerta de la gasolinera. El vidrio de la puerta reflejaba apenas la luz de la luna y pude ver una sombra proyectada en el suelo. Me quedé inmóvil, esperando que el silencio volviera, que los pasos se alejaran.
Pero la sombra no se movió. Parecía que la figura, quienquiera que fuera, estaba justo afuera, mirándome. Mi respiración se aceleró y sentí cómo el sudor me recorría la espalda. Tomé una linterna que guardábamos bajo el mostrador y me acerqué lentamente a la puerta. Iluminé el exterior con la linterna, pero no vi a nadie. El estacionamiento estaba vacío y la carretera seguía desierta. No había autos ni personas, solo el viento que había comenzado a soplar de nuevo. Bajé la linterna y di un paso hacia atrás, pero justo cuando iba a darme la vuelta, escuché el sonido de la puerta automática abriéndose una vez más. La figura estaba allí. Ser guardabosques en el Parque Nacional de la Sierra de Tamaulipas era algo que nunca me imaginé que haría, pero después de estudiar biología y pasar años detrás de un escritorio en la ciudad, necesitaba un cambio. La idea de pasar los días rodeado de naturaleza, lejos del bullicio de la urbe, me sedujo de inmediato. Así que cuando surgió la oportunidad de tomar el puesto, no lo dudé. Me mudé a una pequeña cabaña dentro del parque, una estructura simple con lo necesario: una cama, una pequeña cocina y un radio de onda corta que usaba para comunicarme con la estación principal a varios kilómetros de distancia. La Sierra de Tamaulipas es hermosa, con su vegetación exuberante, montañas cubiertas de nubes y vida salvaje que se puede ver en cada rincón. Pero al mismo tiempo, puede ser un lugar abrumador. La soledad es profunda y constante, y el bosque tiene una manera extraña de envolverte, de hacerte sentir pequeño, casi insignificante, como si fueras un simple invitado en su vasto dominio. Mi trabajo consistía en recorrer los senderos, asegurarme de que no hubiera cazadores furtivos, ni personas adentrándose en áreas protegidas, y reportar cualquier anomalía que encontrara. Las primeras semanas transcurrieron sin mayor novedad. Era una rutina que incluía levantarse al amanecer, caminar por los senderos señalizados, revisar las cámaras trampa que teníamos instaladas para monitorear a los animales y regresar al anochecer para descansar. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo en el parque que no entendía del todo. Recuerdo la primera vez que me encontré con una de las señales extrañas. Fue a finales de noviembre, cuando el clima empezó a enfriar. Había salido a patrullar una zona poco frecuentada, un sendero que se extendía hacia el noreste, cerca de una de las áreas más altas del parque. Mientras caminaba, noté algo en el suelo que no debía estar allí. Era un círculo, perfectamente dibujado en la tierra, rodeado de piedras pequeñas y ramas. Al principio pensé que podría haber sido obra de algún campista, pero esa zona estaba fuera del alcance de los visitantes. Me agaché para examinarlo más de cerca. El círculo parecía antiguo, las piedras estaban desgastadas, y las ramas, aunque secas, parecían haber sido colocadas con cuidado. No pude encontrar ninguna razón lógica para que algo así estuviera ahí, pero no le di demasiada importancia. Saqué unas fotos y seguí mi camino. Pensé que tal vez algún grupo de excursionistas se había aventurado más allá de los límites permitidos y habían dejado aquello como una broma o una especie de marcador. Esa noche, al regresar a la cabaña, intenté comunicarme con la estación principal para reportar lo que había encontrado. Sin embargo, el radio estaba fallando. No era raro que la señal se cortara de vez en cuando en esa parte del parque. Las montañas interferían con la comunicación y siempre había algún punto muerto. Decidí que lo reportaría por la mañana, cuando tuviera una señal más clara. A la mañana siguiente, cuando salí de la cabaña para continuar con mi rutina, algo me detuvo. Había marcas en el suelo, justo fuera de mi puerta. Eran huellas, pero no eran las de un animal común.
Parecían huellas humanas, pero no había razón para que alguien estuviera tan cerca de mi cabaña en medio de la noche. La estación más cercana estaba a varios kilómetros, y no había nadie más asignado a esta parte del parque. Las huellas se extendían por varios metros, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de la cabaña, pero desaparecían misteriosamente en medio del bosque. No había ramas rotas, ni rastro alguno de que alguien hubiera salido corriendo o escondido. Era como si las huellas hubieran comenzado de la nada y terminado igual. Traté de sacarme la incomodidad de la mente. Quizás algún cazador furtivo o excursionista había perdido el rumbo y se acercó demasiado a mi cabaña, pero no quise dejarme llevar por ideas extrañas. Me equipé y salí nuevamente a recorrer los senderos. Las cosas empezaron a empeorar en las semanas siguientes. Empecé a encontrar más círculos, a veces en lugares completamente inaccesibles para cualquier humano. Estaban hechos con una precisión inquietante y siempre parecían aparecer en las áreas más remotas y difíciles de alcanzar. Los animales también comenzaron a comportarse de manera extraña. Las cámaras trampa, que solían capturar imágenes de jaguares, coyotes y venados, empezaron a registrar vacíos, como si la fauna evitara ciertas áreas del parque. No lo reporté de inmediato, porque, ¿qué iba a decir? ¿Que había círculos raros y los animales estaban actuando de manera extraña? El ambiente del parque empezó a cambiar para mí. Lo que al principio se sentía como paz y serenidad, comenzó a volverse opresivo. Las caminatas que antes disfrutaba ahora me llenaban de una ansiedad que no podía explicar. Cada crujido de las ramas o susurro del viento me ponía en alerta. Empecé a evitar ciertas zonas, esas donde había encontrado los círculos, pero incluso en las áreas que consideraba seguras, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba, algo que nunca lograba ver. Una noche, después de un largo día de patrullaje, me senté en la pequeña mesa de mi cabaña a revisar las fotos que había tomado. Mientras pasaba por las imágenes de los círculos, noté algo que me hizo detenerme en seco. En una de las fotos, tomada desde una cámara trampa colocada cerca del círculo más reciente, había una figura en el borde del encuadre. No era un animal. Parecía un hombre, pero su cuerpo estaba extraño, desfigurado, como si hubiera sido capturado en movimiento, pero de una manera que no era natural. Solo estaba allí, mirando hacia el círculo, y luego desaparecía en la siguiente toma. Decidí no dormir esa noche. Me quedé sentado, con el radio a mi lado, esperando cualquier señal. El viento afuera aullaba, y el crujido de los árboles me mantenía en tensión constante. A medianoche, el radio se encendió solo, emitiendo una estática suave. No había forma de que se encendiera solo. Tenía que activarse manualmente. Me acerqué lentamente y lo tomé, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Después de unos segundos de estática, una voz suave y lejana se filtró a través del ruido. «Ya es hora», susurró. Mi corazón se detuvo. No reconocí la voz, y no podía decir de dónde venía. Tragué saliva, y en cuanto intenté responder, la línea se cortó. El radio volvió a emitir estática antes de apagarse por completo. A la mañana siguiente, contacté a la estación principal tan pronto como tuve señal. Les conté sobre los círculos, las huellas, las extrañas fotos. Me dijeron que enviarían a alguien para inspeccionar la zona, pero que lo más probable era que todo tuviera una explicación lógica. Algún grupo de cazadores furtivos, animales moviéndose de manera inusual por el clima, interferencias de radiofrecuencia, cosas así. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Pasaron varios días antes de que llegara el equipo de inspección.
Durante ese tiempo, las cosas en el parque siguieron empeorando. En más de una ocasión, mientras patrullaba, escuché pasos detrás de mí, pero al darme la vuelta, no había nadie. Vi sombras moverse entre los árboles, sombras que no correspondían a ningún animal conocido. Y las huellas, esas malditas huellas seguían apareciendo, más cerca de la cabaña, más evidentes. El equipo llegó un martes por la tarde. Revisaron las zonas donde había encontrado los círculos, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Las cámaras no mostraban nada inusual, excepto la figura que yo había capturado. Parece un error en la imagen, me dijeron, pero no pude evitar notar la incomodidad en sus rostros mientras miraban la foto. Después de inspeccionar todo, me recomendaron que tomara unos días libres, que saliera del parque para despejarme. A veces, la soledad puede jugarnos malas pasadas, me dijeron con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Acepté la sugerencia y me fui al pueblo más cercano. No he vuelto al parque desde entonces. Aunque nunca encontré una respuesta clara, hay algo en esa sierra que sigue allá, esperando en las sombras, entre los árboles, en los círculos misteriosos. Algo que, en el fondo, sé que no quiero enfrentar. Empecé a trabajar en el Walmart de mi ciudad poco después de terminar la prepa. Necesitaba el dinero para ahorrar para la universidad, y un amigo me dijo que estaban contratando. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien y el turno de noche me dejaba el día libre para estudiar y hacer lo que necesitaba. Al principio, me gustaba la idea de trabajar de noche. Me imaginaba que sería tranquilo, sin demasiados clientes molestos, y con la posibilidad de pasar el tiempo escuchando música mientras hacía mi trabajo. Lo que no sabía era que, a medida que avanzara mi tiempo allí, el Walmart de noche se convertiría en un lugar mucho más extraño y perturbador de lo que jamás habría imaginado. El turno de noche comenzaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. Mis tareas principales incluían reabastecer los estantes, limpiar el piso y asegurarme de que los productos estuvieran en su lugar para la apertura de la tienda por la mañana. Lo normal. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. Había poca gente durante la noche, principalmente camioneros que paraban por algún café o personas de paso que compraban cosas de último minuto. Era un trabajo rutinario, pero cómodo. Me asignaron a la sección de abarrotes, lo cual significaba que pasaba la mayor parte de la noche moviendo cajas de productos enlatados, revisando fechas de vencimiento y reorganizando estantes. Una de las cosas que más me gustaba del turno nocturno era la tranquilidad. El supermercado parecía un lugar completamente diferente durante esas horas. Sin la música constante y las voces de los clientes, el eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Los pasillos se sentían más largos, más vacíos, y las sombras proyectadas por las luces fluorescentes hacían que todo se viera un poco más surrealista. Sin embargo, fue durante una de esas noches tranquilas que comencé a notar que algo no encajaba del todo en el lugar. Recuerdo que estaba trabajando en la sección de enlatados, moviendo cajas de sopas y verduras cuando escuché el sonido de algo cayendo. Fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Pensé que quizás alguien del equipo de limpieza había dejado caer un trapeador o alguna caja, así que no le di demasiada importancia. Pero cuando miré alrededor, no había nadie cerca. Me acerqué al pasillo de donde provenía el sonido y encontré una lata de frijoles rodando lentamente por el suelo, como si hubiera sido empujada. No había nadie cerca, ningún cliente, ningún compañero de trabajo. Solo la lata, que se detuvo después de unos segundos. Me agaché
La recogí y la volví a colocar en su estante. No era la primera vez que algo se caía en medio de la noche. A veces simplemente los productos se acomodaban mal y terminaban deslizándose, pero algo en ese momento me dejó inquieto. Sentí una ligera presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Decidí volver a mi sección y olvidarlo. Sin embargo, esa sensación de que algo no estaba bien persistió. Durante las siguientes semanas empezaron a suceder cosas más extrañas. Productos que había colocado perfectamente en su lugar aparecían tirados en los pasillos. Lo peor era que, a veces, escuchaba pasos detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. Podía jurar que oía el eco de zapatos rozando el suelo, el crujido del carrito de compras empujado lentamente, pero siempre que me volteaba, solo estaba yo, solo en ese inmenso supermercado. Una noche, decidí quedarme un poco más de lo usual después de mi turno. Había oído historias de algunos compañeros sobre las cosas raras que pasaban en el Walmart de noche, pero la mayoría de ellos lo tomaba como una broma. Decían que el lugar estaba encantado o que alguien había muerto allí hace años y su espíritu aún rondaba los pasillos. Yo no creía en esas cosas, pero el ambiente que se vivía en esas madrugadas vacías te hacía cuestionarte ciertas cosas. Esa noche, cerca de las 2 de la mañana, estaba terminando de reponer las latas cuando escuché lo que sonaba como un carrito de compras moviéndose. El sonido era claro, el rechinar de las ruedas oxidadas girando lentamente. No le presté mucha atención al principio. Tal vez alguien del equipo de limpieza estaba usando un carrito para mover las cosas. Pero luego me di cuenta de que los limpiadores habían salido para su descanso y no regresarían hasta media hora después. Me quedé quieto, escuchando el sonido acercarse. El sonido venía del pasillo de los productos de limpieza, uno de los pasillos más largos y oscuros de la tienda, ya que una de las luces del techo estaba fundida desde hacía días. Me acerqué con cautela, esperando encontrarme con algo que explicara el ruido. Pero cuando doblé la esquina del pasillo, lo único que vi fue un carrito de compras, estacionado perfectamente en medio del corredor. No había nadie empujándolo. No había señales de ningún cliente, ni de mis compañeros de trabajo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué al carrito, esperando encontrar alguna explicación lógica. A lo mejor algún compañero lo dejó allí sin darse cuenta, pero algo no encajaba. El carrito estaba vacío, completamente vacío, excepto por una pequeña mancha roja en la rejilla delantera. La miré de cerca. No era óxido. Parecía sangre. Solo una pequeña gota, pero suficiente para hacer que mi mente comenzara a formular preguntas que no quería responder. Tragué saliva y empujé el carrito hacia la entrada del pasillo, tratando de sacarlo de mi mente. Pero en el fondo, algo me decía que había más detrás de lo que estaba viendo. Las siguientes noches, empecé a notar más cosas fuera de lo común. El sistema de seguridad se disparaba sin razón aparente. Alarmas que sonaban durante unos segundos antes de detenerse, como si alguien hubiera activado el sistema y luego lo hubiera apagado de inmediato. En más de una ocasión, las cámaras de seguridad mostraban destellos o sombras moviéndose entre los pasillos, pero cuando el guardia de seguridad revisaba las grabaciones, no encontraba nada concreto. Lo que realmente me asustó ocurrió unas semanas después, cuando me asignaron a la sección de juguetes. No era una zona en la que solía trabajar, pero esa noche había una gran cantidad de mercancía nueva para organizar. Estaba colocando muñecas y peluches en sus estantes cuando escuché un ruido mecánico, un sonido que reconocí de inmediato. El chillido de una de las cajas registradoras abriéndose. Lo que no tenía sentido era que todas las cajas estaban cerradas y vacías desde hacía horas.
Decidí investigar, y mientras caminaba hacia la zona de las cajas, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. El sonido de la caja registradora se hizo más fuerte. Al llegar, vi una de las cajas abiertas, pero no había nadie alrededor. El área de cajas estaba vacía, completamente desierta. Justo cuando me di la vuelta para regresar a mi área, lo escuché. Un susurro, bajo, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. ¿Puedo ayudarlo? Me congelé. Giré lentamente, esperando encontrar a uno de mis compañeros, pero el lugar estaba completamente vacío. No había nadie. La caja registradora seguía abierta y el pasillo estaba en completo silencio otra vez. Sentí cómo el sudor frío se acumulaba en mi frente y sin pensarlo 2 veces, apagué la luz de mi sección y salí rápidamente del área de cajas. No iba a quedarme allí más tiempo del necesario. Esa noche, volviendo a casa, me dije a mí mismo que debía estar cansado, que probablemente estaba imaginando cosas por las largas horas de trabajo. Pero al llegar a casa, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar el pasado de esa tienda. Abrí mi computadora y busqué información sobre el Walmart en el que trabajaba. No encontré nada inusual. No había reportes de accidentes, ni historias trágicas, ni nada que sugiriera que el lugar tuviera una historia oscura. Sin embargo, cuando le conté a uno de mis compañeros lo que había pasado, él me miró serio por primera vez. Dicen que hace años, cuando construyeron este lugar, encontraron cosas raras en el terreno, me dijo, en voz baja. No sé mucho, pero algunos dicen que era un lugar donde la gente desaparecía. Esa información me hizo estremecerme. No volví a preguntar, pero desde esa noche, cada vez que entraba a trabajar, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en ese Walmart, algo que se escondía entre los pasillos, observando, esperando. Finalmente, después de unos meses más de trabajar en el turno de noche, decidí que ya era suficiente. El ambiente se había vuelto demasiado pesado, las sombras demasiado largas y las sensaciones inquietantes demasiado frecuentes. Renuncié y no volví a pisar ese Walmart. Sin embargo, cada vez que paso por ahí, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, preguntándome qué más habrá sucedido en esas horas de la madrugada, cuando las luces parpadean y los pasillos se llenan de ecos que nadie puede explicar. Empecé a trabajar en el Hospital General de mi ciudad como enfermero nocturno. El turno de noche no era para todos, pero a mí siempre me había gustado la tranquilidad que traía consigo. Menos pacientes, menos visitantes, menos ruido. Había algo en esas horas de oscuridad, cuando la ciudad dormía, que me hacía sentir más en control, como si todo se ralentizara y las cosas fueran un poco más fáciles de manejar. El hospital en el que trabajaba era viejo, un edificio enorme que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Las paredes habían sido repintadas tantas veces que podías ver los distintos colores desgastados, asomándose desde debajo de la última capa de pintura. Había rumores entre los empleados de que el hospital había sido una vez un sanatorio para enfermos mentales en los años 40, pero la mayoría de nosotros lo tomábamos como una de esas historias que los más veteranos contaban para asustar a los nuevos. Mi rutina comenzaba a las 10 de la noche. Llegaba al hospital, me cambiaba al uniforme y tomaba mi primer café de la noche en la pequeña sala de descanso. El hospital tenía varios pisos y me asignaban distintas áreas según la necesidad, pero casi siempre me tocaba en el tercer piso, donde estaba la unidad de cuidados intensivos. Allí, las cosas eran más serias, más delicadas. Los pacientes estaban en condiciones críticas, muchos conectados a máquinas que los mantenían vivos mientras los médicos trataban de hacer lo mejor posible para salvarlos.
Durante la noche, los pasillos de la UCI eran inquietantemente silenciosos. El único sonido constante era el pitido de los monitores cardíacos y el suave susurro de los respiradores. Fue durante mis primeras semanas de trabajo que comencé a notar que, durante la noche, el hospital no era el lugar tranquilo que aparentaba ser. Al principio, eran pequeñas cosas. Sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, pero que cuando me giraba no estaban ahí. Luces que parpadeaban de manera irregular en los pasillos, especialmente en el ala más antigua del edificio, donde los quirófanos no se usaban tanto. Pensé que tal vez era el cansancio o la presión del trabajo, jugándome malas pasadas. Sin embargo, un par de semanas después, algo ocurrió que no pude simplemente ignorar. Era una noche tranquila. Había pocos pacientes en la UCI, lo cual me daba tiempo para revisar los expedientes médicos y hacer el recorrido de rutina sin sentirme apurado. Recuerdo que alrededor de las 2 de la mañana estaba en la sala de descanso tomando un café. Mi compañera Ana, que también estaba en el turno de noche, había salido a revisar a un paciente, dejándome solo. El hospital estaba en completo silencio. Esa calma siempre me había resultado extraña, ya que durante el día el lugar era un caos constante. De repente, escuché el sonido de pasos, claros y definidos, como si alguien caminara por el pasillo. Pensé que Ana había regresado, o que tal vez uno de los médicos estaba haciendo su ronda. Sin embargo, los pasos no parecían normales. No eran los pasos ligeros de una enfermera, ni el caminar firme de un médico. Eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Me levanté de la silla y me asomé al pasillo, esperando ver a alguien, pero no había nadie. El sonido continuaba, pero ahora venía de más adelante, como si la persona estuviera avanzando por el pasillo hacia las habitaciones. Decidí seguir el ruido, convencido de que debía ser algún paciente que se había levantado sin permiso. Mientras caminaba, el eco de los pasos seguía resonando, pero nunca lograba alcanzar a quien los producía. Llegué hasta el final del pasillo, frente a una de las puertas de las habitaciones que estaba cerrada. Era la habitación 314. Me detuve frente a la puerta, algo nervioso. Esa habitación había estado vacía durante semanas. El paciente anterior había sido transferido y se suponía que no habría nadie allí. Intenté calmarme y abrí la puerta. Las luces estaban apagadas, pero un tenue resplandor de la ventana iluminaba la habitación lo suficiente como para ver que, efectivamente, estaba vacía. Entré, buscando algo que pudiera haber hecho ese sonido, pero no había nada fuera de lo común. Todo estaba en su lugar, limpio y ordenado. Salí de la habitación, cerrando la puerta tras de mí, y me dirigí de nuevo hacia la sala de descanso. El sonido de los pasos había desaparecido por completo. Al regresar, me encontré con Ana, que ya estaba de vuelta de su ronda. Le conté lo que había pasado, pero solo me sonrió, como si hubiera escuchado esa historia antes. «Ah, los pasos», dijo, como si fuera algo normal. «Todos los que trabajan aquí los escuchan en algún momento. Nadie sabe qué o quién los causa, pero llevan años así». No supe cómo reaccionar. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero su expresión era seria. Esa fue la primera vez que sentí que tal vez el hospital guardaba secretos que iban más allá de los chismes habituales. Conforme pasaban las semanas, las cosas extrañas se hicieron más frecuentes. A veces, las luces del pasillo de la UCI parpadeaban sin razón aparente, como si la electricidad estuviera fallando, pero al día siguiente los electricistas revisaban todo y decían que no había ningún problema. Otras noches, escuchaba el sonido de alguien tosiendo o respirando con dificultad en habitaciones vacías. Al principio, intentaba no hacerle caso,
pero era difícil ignorar algo que parecía cada vez más constante. Una de las noches más extrañas ocurrió cerca de las 3 de la mañana, esa hora en la que el hospital se sentía más aislado del mundo. Estaba realizando mi ronda por el segundo piso, en la unidad de cirugía, cuando una de las alarmas de las habitaciones comenzó a sonar. Era la alarma que indicaba que un paciente necesitaba atención, así que me dirigí rápidamente hacia la habitación de la que provenía el sonido. La habitación en cuestión era la 207, y según los registros, estaba vacía. No había ningún paciente asignado allí. Pero la alarma seguía sonando, insistente. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Entré, esperando que tal vez alguien hubiera cometido un error y encendido el monitor por accidente. Pero lo que vi me dejó helado. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera estado acostado allí. Las sábanas estaban arrugadas y la almohada tenía una ligera hendidura, como si una cabeza la hubiera presionado. Miré alrededor, pero no había nadie. Revisé el monitor que había activado la alarma. Estaba encendido y mostraba las lecturas de un paciente. Ritmo cardíaco, oxígeno en la sangre. Todo estaba en los parámetros normales. Pero no había ningún paciente conectado a él. Llamé a Ana por el intercomunicador y le expliqué lo que estaba sucediendo. Ella llegó rápidamente y al ver la cama deshecha y el monitor encendido, se quedó callada por un momento. «Esa habitación», murmuró, más para ella que para mí. «La cerraron hace años. Uno de los pacientes que estaba aquí murió en condiciones extrañas. Después de eso, no volvieron a usarla. Miré la cama y luego a ella. No sabía qué pensar. Ana, siempre tan calmada y práctica, parecía nerviosa. Sin decir una palabra más, apagó el monitor y me ayudó a rehacer la cama. Cerramos la habitación y la reportamos como fuera de servicio. Esa noche no volvimos a hablar de lo que había pasado. Durante las siguientes semanas, empecé a prestar más atención a las historias que circulaban entre el personal del hospital. Los guardias de seguridad decían haber visto figuras caminando por los pasillos en las cámaras de seguridad, pero cuando revisaban las grabaciones, las figuras desaparecían. Algunos enfermeros hablaban de pacientes que habían fallecido de manera repentina, personas que habían llegado en buen estado y que, de un momento a otro, simplemente dejaban de respirar sin ninguna razón aparente. A pesar de todo, intenté no dejar que esas historias me afectaran. Me concentraba en mi trabajo, en los pacientes que aún estaban vivos, en los que necesitaban mi ayuda. Pero, aún así, no podía evitar sentirme observado, como si el hospital tuviera una presencia que no podía ver, pero que siempre estaba ahí, en las sombras, en los rincones oscuros, en las habitaciones vacías. El evento más inquietante ocurrió cerca de 6 meses después de haber empezado a trabajar allí. Era una noche particularmente fría y lluviosa. El hospital estaba más silencioso de lo normal, ya que el mal tiempo había reducido el flujo de pacientes y visitas. Yo estaba haciendo mi ronda habitual, revisando las habitaciones de la UCI, cuando vi algo que jamás olvidaré. Había una figura parada al final del pasillo, una sombra oscura y borrosa, que parecía observarme. Al principio pensé que era un reflejo o una ilusión causada por las luces parpadeantes, pero cuando me acerqué, la figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Esa fue la última noche que trabajé en el turno de noche en ese hospital. Decidí que ya era suficiente. Aunque nunca pude explicar todo lo que vi y oí durante esos meses, algo dentro de mí sabía que el hospital guardaba más de lo que los médicos y enfermeras podían manejar. Desde entonces, cada vez que paso cerca del hospital, no puedo evitar recordar esos pasillos largos y vacíos, las luces parpadeantes y los susurros en la oscuridad. Y sé que, aunque me haya ido,
El hospital sigue allí, esperando, con sus secretos escondidos en cada esquina. Cuando comencé a trabajar en la farmacia, pensé que sería un empleo sencillo y rutinario. Era un trabajo que me convenía, no solo por los horarios, sino también porque la paga no estaba nada mal para alguien que recién había terminado la universidad. Además, me daba tiempo para estudiar mientras atendía a los pocos clientes que llegaban durante las horas de la noche. La farmacia en la que trabajaba estaba ubicada en una calle poco transitada, rodeada de casas viejas y algunas tiendas pequeñas que cerraban temprano. A partir de las 10 de la noche, el lugar se volvía solitario, casi desértico, y a mí me tocaba quedarme hasta las 6 de la mañana. Al principio, me gustaba la idea de trabajar de noche. La tranquilidad y el silencio me ayudaban a concentrarme. Los primeros días transcurrieron sin problemas. Llegaba, revisaba el inventario, atendía a los pocos clientes que llegaban de madrugada y el resto del tiempo lo pasaba leyendo o haciendo tareas para mi maestría. Las horas se iban lentas, pero sin mayores complicaciones. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, empecé a darme cuenta de que algo extraño rodeaba la farmacia. Era como si ese lugar, con sus luces fluorescentes parpadeantes y estantes perfectamente alineados, escondiera algo más allá de lo que yo podía ver. Todo comenzó una noche en la que, como de costumbre, estaba solo. Era la 1 de la madrugada y no había tenido ningún cliente en varias horas. La farmacia estaba completamente en silencio y la única luz provenía del mostrador donde me encontraba revisando una lista de medicamentos que debían llegar al día siguiente. El resto del local estaba sumido en una penumbra ligera, ya que las luces al fondo siempre estaban apagadas por la noche para ahorrar energía. De repente, escuché un ruido leve, como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Levanté la vista y observé alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún pequeño movimiento de los estantes, ya que a veces los frascos de medicamentos se movían un poco cuando alguien los colocaba mal. Sin embargo, el sonido me dejó inquieto, como si hubiera algo que no estaba captando del todo. Me levanté de mi silla y me dirigí hacia los pasillos de la farmacia para revisar. Los estantes estaban en su lugar y todo parecía en orden. Volví al mostrador y traté de seguir con mi trabajo, aunque la sensación de que algo no estaba bien seguía presente. La siguiente vez que escuché el ruido fue una semana después. Estaba justo a punto de cerrar la caja cuando, de nuevo, un sonido de algo golpeando el suelo llegó desde uno de los pasillos traseros. Esta vez sonó más fuerte, como si algo hubiera caído con más fuerza. Apagué la computadora y fui a revisar, pensando que tal vez un frasco o caja se había deslizado del estante. Pero cuando llegué al lugar, no había nada en el suelo. Revisé cuidadosamente entre los productos, pensando que tal vez algo se había caído y había rodado debajo del estante, pero no encontré nada. A medida que las noches pasaban, los ruidos se volvieron más frecuentes. A veces eran golpes, otras veces eran susurros o pasos suaves, como si alguien estuviera caminando en la parte trasera de la farmacia. Pero cada vez que investigaba, no encontraba nada. Pensé en mencionarlo a mis compañeros, pero no quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza o que simplemente estaba nervioso por trabajar solo en la noche. Así que decidí mantenerlo para mí, pensando que eventualmente me acostumbraría a los sonidos de un edificio viejo y mal mantenido. Una noche todo cambió. Era ya casi la medianoche y acababa de atender a uno de los pocos clientes que llegaban a esas horas. Un hombre mayor que compró algunas aspirinas y se fue en silencio. Después de que se fue, noté algo extraño en la caja registradora. Había una nota pequeña, arrugada,
que no había estado allí antes. La abrí, pensando que tal vez el cliente anterior la había dejado por error, pero al leerla, me di cuenta de que no era algo normal. La nota simplemente decía: "No salgas cuando escuche el timbre". Sentí una especie de escalofrío recorriendo mi espalda. No entendía lo que significaba, pero el simple hecho de que alguien hubiera dejado esa nota sin que yo lo notara ya era inquietante. Miré hacia la puerta, esperando ver al hombre mayor o a algún otro cliente, pero no había nadie. La calle estaba vacía y el silencio de la noche era abrumador. Durante las siguientes horas, intenté olvidarme de la nota y me concentré en mi trabajo. Pero justo cuando el reloj marcaba la 1 de la mañana, el timbre de la puerta sonó. Era el típico sonido que anunciaba cuando alguien entraba a la farmacia. Me levanté de mi silla de inmediato y miré hacia la entrada, pero no había nadie. El timbre había sonado, pero la puerta estaba cerrada. Revisé el sistema de seguridad, pensando que tal vez había sido un error, pero todo parecía en orden. Decidí salir del mostrador y caminar hacia la puerta para asegurarme de que no hubiera alguien escondido fuera. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro cuando salí a la calle. Miré a ambos lados, pero no había nadie. La calle estaba completamente desierta. Regresé adentro, todavía sintiendo la incomodidad de lo que acababa de pasar, pero tratando de convencerme de que era solo un error del sistema o que tal vez el viento había movido la puerta lo suficiente para activar el timbre. 1 hora después, el timbre volvió a sonar. Esta vez, no me moví del lugar. Me quedé detrás del mostrador, observando la puerta con una mezcla de curiosidad y temor. La puerta seguía cerrada, y no había nadie. Pensé en la nota que había encontrado más temprano. No salgas cuando escuche el timbre. El mensaje cobró un nuevo significado en mi mente, y una sensación de ansiedad comenzó a crecer en mi pecho. La noche continuó, y aunque intenté concentrarme, no podía dejar de pensar en el timbre. Para las 3 de la mañana, ya estaba casi decidido a llamar a alguien, pero no quería sonar paranoico. Además, estaba solo en la farmacia, y era poco probable que alguien viniera a ayudarme a esas horas. Poco antes de las 4, mientras estaba revisando los estantes de medicamentos, algo aún más extraño sucedió. Estaba reponiendo cajas de analgésicos cuando escuché un susurro. Al principio, pensé que había sido el aire acondicionado o el sonido del refrigerador de las medicinas, pero cuando me detuve, el susurro se hizo más claro. Era como si alguien estuviera murmurando algo, pero las palabras eran ininteligibles. Volteé rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero de nuevo, no había nadie. El susurro continuaba, pero no podía localizar de dónde venía. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y por primera vez desde que comencé a trabajar en la farmacia, me sentí genuinamente asustado. Volví al mostrador, tratando de calmarme, pero el ambiente en la farmacia se había vuelto pesado, opresivo. Las luces, que antes parecían iluminar el lugar de manera acogedora, ahora proyectaban sombras largas y distorsionadas en los estantes. El timbre sonó una vez más, esta vez acompañado de un golpe suave en la puerta. Me quedé inmóvil, mi mirada fija en la entrada. Sabía que no debía salir. Recordé la nota, el susurro, los extraños ruidos. Sentí una presión en el pecho que no podía ignorar. ¿Quién estaba allí? ¿Por qué no podía ver a nadie? El golpe en la puerta se repitió, un poco más fuerte esta vez, pero no me moví. Me quedé detrás del mostrador, tratando de no perder la calma, esperando que lo que fuera que estaba afuera se marchara. Finalmente, el timbre dejó de sonar y el golpe en la puerta se desvaneció.
Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a moverme de nuevo. Todo había vuelto a la calma, pero algo dentro de mí había cambiado. No podía explicar lo que había sucedido, pero estaba seguro de que no era solo mi imaginación. Había algo extraño en esa farmacia, algo que parecía despertar solo durante la noche, cuando las luces fluorescentes titilaban y las calles estaban desiertas. Esa fue la última noche que trabajé solo en la farmacia. Al día siguiente, pedí que me cambiaran al turno de día, y aunque nunca le conté a nadie lo que había pasado, sabía que no quería volver a estar solo en ese lugar durante las horas más oscuras. Cada vez que paso por esa farmacia, siento un nudo en el estómago, y no puedo evitar pensar en el timbre, los susurros y la nota que me advertía de no salir. Mi primer trabajo fue en un McDonald's, justo después de graduarme de la preparatoria. Como muchos, lo tomé con la idea de juntar un poco de dinero para poder pagar la universidad y mis gastos personales. No era el trabajo más glamuroso, pero me convencí de que sería temporal, solo un par de meses mientras encontraba algo mejor. El McDonald's donde trabajaba estaba ubicado en una avenida transitada de la ciudad, al lado de una plaza comercial que se vaciaba rápido después de las 9 de la noche. El turno que me asignaron, para mi suerte o desgracia, era el de cierre. Empezaba a las 4 de la tarde y terminaba alrededor de la medianoche. Para cuando salíamos, las luces de la avenida ya estaban apagadas, y la mayoría de los locales cercanos cerrados. El primer mes fue lo que cualquiera esperaría de un trabajo en McDonald's. Clientes que pedían hamburguesas de todas formas y tamaños, niños gritando por juguetes del Happy Meal, y las eternas filas en el autoservicio que parecían no tener fin, especialmente los fines de semana. Mi rutina era sencilla. Atendía a los clientes en la caja, llenaba los pedidos y limpiaba las mesas cuando el lugar se empezaba a vaciar. A veces me tocaba ayudar en la cocina, donde el calor de las freidoras y el ruido de las parrillas creaban un ambiente de caos controlado. Era cansado, pero soportable. Con el tiempo, empecé a conocer mejor a mis compañeros de trabajo. Todos parecían llevarse bien, aunque algunos evitaban hablar de lo que pasaba cuando el restaurante cerraba. Al principio, no le di mucha importancia a esos comentarios, pero con el paso de los días, me di cuenta de que el turno de cierre tenía su propia atmósfera, algo distinto a lo que se vivía durante el día. No era raro que los empleados más veteranos hablaran de cosas extrañas que sucedían cuando la tienda ya estaba vacía y solo quedábamos nosotros limpiando. Decían que las máquinas a veces se encendían solas, que las cámaras de seguridad captaban sombras que no pertenecían a nadie, o que se escuchaban pasos cuando no había nadie más en la cocina. Eran rumores que, aunque al principio me parecían exagerados, empezaron a inquietarme conforme me acercaba al cierre de cada noche. La primera vez que noté algo fuera de lo común fue una noche de miércoles. El restaurante estaba prácticamente vacío. Solo quedaban un par de clientes que se entretenían con sus teléfonos mientras terminaban de comer. Yo estaba detrás del mostrador, preparando un pedido para el autoservicio, cuando escuché un sonido extraño proveniente del área de juegos, que ya estaba cerrada para esa hora. Era un chirrido, como si algo o alguien hubiera movido uno de los columpios de la estructura. Me giré, esperando ver a uno de los niños que a veces se colaban, pero la zona estaba completamente vacía. Las luces del área de juegos parpadeaban débilmente, algo que no había notado antes. Caminé hasta la puerta de vidrio que separaba el restaurante del área de juegos y miré a través de ella. Todo parecía normal, pero el columpio seguía balanceándose ligeramente, aunque no había viento ni alguien que lo hubiera tocado. Me quedé mirando unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero al final me convencí de que tal vez era solo un pequeño temblor en la estructura,
causado por los movimientos de los niños más temprano. Sacudí la cabeza y volví al mostrador, aunque una sensación incómoda se instaló en mi pecho. A las 11 de la noche, el restaurante estaba oficialmente cerrado. Los clientes se habían ido y nos quedábamos solo 3 empleados. Yo, Carla, que era la encargada de esa noche, y Raúl, que se ocupaba de la cocina. Comenzamos la rutina de cierre, limpiando las mesas, apagando las luces de las áreas que ya no necesitábamos y preparando todo para el día siguiente. Todo parecía normal hasta que Carla me pidió que revisara las máquinas de helados, porque una de ellas estaba marcando error. Me acerqué al área donde estaban las máquinas, al fondo del mostrador, cerca de la puerta que daba a la cocina. Era un lugar oscuro y frío, más frío de lo normal, como si el aire acondicionado estuviera soplando directamente en esa zona. Encendí la pequeña luz del área y me acerqué a la máquina. El panel mostraba un error en la pantalla, pero no lograba entender qué significaba. Mientras revisaba los botones, el sonido de pasos me hizo detenerme. Era como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero los únicos que estábamos allí éramos Raúl, que estaba ocupado en la cocina, y Carla, que estaba revisando las cajas. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los pasos continuaban, pero ahora parecían moverse más cerca, como si rodearan la pequeña área donde estaba la máquina de helados. Encendí la luz del mostrador para ver mejor, pero todo seguía igual. A pesar de que no había nadie, la sensación de ser observado era abrumadora. Apagué la máquina y volví con Carla, sin mencionar lo que había sucedido. No quería parecer paranoico, pero algo dentro de mí sabía que lo que había escuchado no era mi imaginación. Pasaron un par de semanas, y aunque las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, no pude sacudirme la sensación de incomodidad cada vez que trabajaba el turno de cierre. Las noches eran tranquilas, pero esa tranquilidad tenía un peso extraño. A menudo, escuchaba ruidos en la cocina cuando no había nadie allí, o sentía que alguien pasaba detrás de mí cuando limpiaba el área de los mostradores. Una noche de viernes, cuando el lugar estaba lleno de clientes y la fila del autoservicio no parecía tener fin, Carla me contó una historia que me dejó helado. Estábamos tomando un breve descanso en la pequeña sala de empleados cuando, casi de casualidad, mencionó algo sobre el restaurante. Me contó que, unos años atrás, uno de los empleados había muerto en un accidente en la cocina. Según su relato, el chico había estado trabajando en el turno de cierre, igual que nosotros, cuando una de las freidoras explotó debido a un mal funcionamiento. Murió antes de que pudieran llevarlo al hospital. La historia nunca llegó a los medios, me dijo, porque la cadena de restaurantes lo mantuvo en secreto, pero todos los empleados que llevaban tiempo en la tienda lo sabían. Después de escucharla, cada pequeño ruido o movimiento que notaba en el restaurante parecía tener un nuevo significado. Los pasos que escuchaba por las noches, los ruidos en la cocina, incluso el mal funcionamiento de las máquinas. Todo encajaba de una manera perturbadora. Pero lo peor fue lo que ocurrió un par de noches después. Era un domingo, y el restaurante estaba vacío desde las 10 de la noche. Carla y Raúl habían salido un momento para tirar la basura, dejándome solo para limpiar las mesas y revisar los últimos detalles antes de cerrar. Estaba limpiando la mesa más cercana al área de juegos cuando lo escuché. Una risa. Era una risa suave, como la de un niño pequeño. Me giré hacia la puerta de vidrio que daba al área de juegos, y lo vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. En una de las esquinas del área de juegos, justo al pie de la resbaladilla, estaba un niño pequeño, de no más de 6 años. Llevaba una camiseta roja
y su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente. Estaba de espaldas, mirando hacia la resbaladilla, pero lo que me heló la sangre fue que la puerta de esa área estaba cerrada con llave. No había forma de que alguien estuviera ahí. Me acerqué lentamente a la puerta de vidrio, incapaz de apartar la mirada del niño. Sentía que algo no estaba bien, que lo que estaba viendo no era real, pero mi cuerpo seguía moviéndose casi por inercia. Cuando llegué a la puerta, el niño giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos, negros y vacíos, parecían atravesarme. Retrocedí de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Parpadeé, y cuando volví a mirar, el niño había desaparecido. La resbaladilla estaba vacía, y el área de juegos en completo silencio. Carla y Raúl regresaron minutos después, encontrándome sentado en una de las sillas, todavía temblando. Les conté lo que había visto, pero ninguno de los dos pareció sorprendido. Carla solo me miró con una expresión seria y me dijo: «No eres el primero que ve algo así. Ese lugar tiene historia». Esa noche terminé mi turno, pero las imágenes del niño y los extraños ruidos no me dejaron dormir. Poco tiempo después, renuncié al trabajo en el McDonald's. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo en ese lugar, y aunque nunca volví a ver al niño, sabía que algo en ese restaurante no estaba bien. Lo que me pasó fue real, o al menos eso me repito, porque aún, años después, cada vez que paso por ese McDonald's, siento una presencia, una sombra, que parece observarme desde el interior, esperando.